Lucas, para Pipe, que la decisión recaiga ahora sobre su viabilidad y sobre su validez de su profesión en un conjuez, ¿le sirve o no le sirve? Es que depende de cuál sea el conjuez. Yo creo que se está enredando esa pita. Ok. O sea, la tenía más fácil si fuera el Consejo de Estado. Es que no, es que sigue siendo el Consejo de Estado. Lo que pasa es que el empate no se pudo superar. Ese 2-2 quedó ahí la cosa y ahora pues estamos ante la suerte de lo que decida un conjuez que yo no sé, Naidu, si ya se sabe quién es. Lucas, todavía no se sabe, pero ahí lo que hay que ver es quién va a poner el conjuez, porque usted sabe que cada magistrado lleva sus conjueces. Claro, entonces ¿Se sortea? Está enredada la cosa y a don Pipe Córdoba también se le enreda por otro lado, y es si la Corte Suprema de Justicia decide poner dentro de su reglamento el requisito de los 15 años de experiencia en aspectos jurídicos, y ahí le tocaría otro problemita adicional. Perdón, Lucas, estoy un poquito atorado. Perdón, Julio. Con la venia de la magistrada Naidu Vaquero, Del togado. le informo que hace 7 días la Corte Constitucional publicó la sentencia de la reforma de ley estatutaria sobre la administración de justicia. Entre otros artículos que debía revisar la Corte Constitucional estaba este, que es el que abre la puerta para que Pipe Córdoba pueda homologar su experiencia. Le recuerdo lo que decía el artículo 128. Requisitos adicionales para ser funcionario de la rama judicial. Para ejercer los cargos de funcionario de la rama judicial deben reunirse los siguientes requisitos adicionales, además de los que establezca la ley. Para el cargo de magistrado debe tener experiencia profesional por lapso no inferior a 10 años. Parágrafo 2. Para la experiencia de que trate el presente artículo, así como para ejercer el cargo de Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo y Registrador Nacional, los abogados que cuenten con títulos adicionales en programas de educación superior podrán acreditar como experiencia profesional aquella adquirida en ejercicio de profesiones como ciencia política, gobierno, finanzas, relaciones internacionales, economía, administración de empresas y administración pública. Ese parágrafo 2 era Me perdí de todo. que ya. le servía a Pipe Córdoba. Decisión de la Corte Constitucional Resumen que acaba de ejecutivo. ser publicada. Por los motivos expuestos, la Corte Constitucional declara constitucional el artículo 67, salvo el parágrafo 2, que se declara inconstitucional, y argumenta: la regla de la homologación de la experiencia incluida en dicho parágrafo para ocupar los demás cargos mencionados es inconstitucional, pues una garantía de la función judicial es que los jueces y magistrados cuenten con las competencias jurídicas necesarias para ejercerlas. Esto solo ocurre si se asegura de manera clara que el funcionario cuenta con una experiencia jurídica mínima. La Sala Plena considera que en virtud de lo expuesto, los jueces deben tener una formación dirigida a recibir controversias, y por ende no pueden suplir la experiencia requerida en el cargo. Entonces, el rey Pipe QEPD. Pues Naidu, Juan usted Pablo. tiene la última palabra. Juan Pablo, pero eso era sobre los requisitos para ser fiscal. Recuerda que ya la Corte Constitucional se pronunció el año pasado y lo que hizo hace 7 días fue publicar la sentencia completa, que como usted dice es bien extensa, tiene Todo 600 este páginas. rollo, todo este rollo, Juan Pablo, no, entonces no. Naidu, perdóneme. Parágrafo 2, habla de la experiencia fiscal, procurador, defensor del pueblo y registrador nacional. Sí, y por ahí ese va. parágrafo 2, no, es que ahí dice, ¿qué dice? El parágrafo 2 se declara inconstitucional. Ustedes quieren almorzar. Pero igual, digamos, ese será un No. elemento adicional que tiene que evaluar en la sala de consulta del Consejo de Estado. Porque usted Pero le si dice, la Corte Constitucional no está por encima de todo Pero eso. la Corte Constitucional, además el Consejo de Estado emitió un concepto. No, Esto es por un eso. fallo de la Corte. Por eso, de acuerdo, Juan Pablo. Pero el tema es, hace 7 días usted dice que se publicó esa sentencia. Sí, lo publicaron el 29. Ayer se votó la ponencia, o más bien no se llegó a un acuerdo por diferencias entre los 4 magistrados. Lo que nos indican desde la sala es que fue por esto. Por eso, pero igual, hubo un empate.
Hay que esperar. Es decir, hay un Sí, debate jurídico, frente al alcance. O sea, pero el Consejo de Estado va a pasar por encima de la Corte Constitucional. No pelee conmigo, pelee con los magistrados de la sala de consulta, porque precisamente para eso es la sala de consulta, para aclarar las diferencias jurídicas. 2 de esos magistrados, es que yo coincido con usted, eso no tiene ni presentación alguna. Gracias, Lucas. Pero 2 gracias. magistrados de la sala de consulta consideran que sí hay debate jurídico. Luego ese concepto debajo del brazo no asegura nada, pero sí le sirve como munición a Felipe Córdoba para aspirar. Pero ¿cuál munición cuando la Corte dice que el señor no tiene la experiencia? Es que el asunto es que ya sería desconocer una sentencia de la Corte Constitucional y no quiero pelear con usted, Lucas, jamás. Problema de los, dígale, entonces el problema es de los magistrados de la sala de consulta del Consejo de Con Estado. ustedes sí quiero pelear, señores magistrados, y me parecería el colmo que ustedes desconozcan una sentencia de la Corte Constitucional. Le repito, se le está enredando la pita, por eso que señala Juan Pablo, por el hecho de que ahora entra un conjuez en el Consejo de Estado, y por el hecho, le repito, la Corte Suprema puede, en sus competencias y en su reglamento interno, poner ese requisito de los 15 años de experiencia judicial. ¿Por qué? Porque lo que nos cuentan, y ayer lo contaba Andrea Díaz, es que, digamos, la pregunta es, el magistrado expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo Cadena, elevó esa consulta a través del Ministerio del Interior con el conocimiento de sus colegas de la Sala Plena. Yo no sé, todo esto está tan largo que la gente se pierde. Julio, pero... Lo único que está confirmado es que para la Corte Constitucional, Exacto. el señor procurador tiene que tener experiencia en su ejercicio como abogado. ¡Punto! Pero la discusión todavía está, Julio, y ya le tengo el conjuez que lo va a desempatar. Se llama William Zambrano, exconsejero de Estado. Él va a ser el conjuez que va a desempatar esta discusión que ustedes dos están Que teniendo. no aquí sirve antes. para nada ya con lo de la Corte Constitucional. Es que yo Es que va a vuelvo al punto, o sea, van a ir en contra de la va a Corte desempatar Constitucional. una discusión que ya resolvió la Corte Constitucional. ¿Van a desconocer una sentencia de la Corte desde el Consejo de Estado? Sí, pero independientemente y yo si no la quiero Corte pelear dijo tampoco con eso, Aidú. el Consejo de Estado tiene que conceptuar porque ya la consulta está ahí en la sala de consulta. Hay que esperar la consulta igual. Perfecto, fabuloso, que conceptúe lo que quiera, ya no importa. No, pues les toca decir, ya la Corte Constitucional decidió tal cosa, remítase al fallo, ¿o no? Naidú. Bueno, No es que conceptos pídanle uno al doctor Gil Botero. ¿Otro? Pues conceptos, a nadie se le nega un concepto. Me preocupa es el silencio de Alberto. No, pero además que esta sentencia se demoraron un año en publicarla. y el de Félix. Un año en publicarla. Y justamente la publican un día antes de que los consejeros se sienten a hablar sobre el tema de Pipe. Bueno, yo todavía estoy procesando acá la información. igual me dicen que ellos se pueden apartar de la discusión porque es un concepto jurídico y no es obligante. Eso es lo que me están No es diciendo. vinculante. Se pueden aportar quiénes. Pero o sea, pueden decir, no, y desconozcamos a la Corte Constitucional, permiso, es que esto no es vinculante, chao. El único concepto es el de la negra de Alberto. Yo me quedo con A mí me concepto. parece que esto es regresivo y neoliberal. No es la primera vez que se enfrentaría el Consejo de Estado con la Corte Constitucional. Pero ha puedes conocer un sucedido. fallo, doctor Casos. Ya ha sucedido. De manera que, estando para un arbitraje en el Consejo de Estado, es posible cualquiera de las dos soluciones. Pero un segundo, Si el doctor Casas. conjuez dice que el señor sí puede, pues sí puede, y se arma el bollo entre la Corte y el Consejo. Pero un segundo, porque es que finalmente quien recibe el concepto es la Corte Suprema de Justicia. ¿La Corte Suprema de Justicia puede pasar por encima de un fallo de la Corte Constitucional? No, por eso es que, a ver, es que las discusiones no son excluyentes. Necesitamos al profesor Quinche. Las Sí, discusiones eso no lo son resuelve el profesor excluyentes. Quinche. Yo estoy absolutamente de acuerdo con su interpretación, Juan Pablo, pero eso no quiere Gracias. decir que la sala de consulta que sea un tema resuelto en la sala de consulta. Tan es así que ayer no se pudo llegar a una conclusión. Si a la sala de consulta y al conjuez les da por darle el visto bueno a Pipe Córdoba, él con esa munición debajo del brazo sigue adelante. Y si sigue adelante, ya después será un problema de meses y meses y meses, por no decir años, ante los jueces de la República. Ay, no es- Pero de nuevo, es que es posible
que el pan se le queme en la puerta del horno y sea la propia Corte Suprema de Justicia la que diga, preferimos curarnos en salud, no señor Pipe Córdoba, más allá de lo que diga la sala de consulta del Consejo de Estado.